Mm, Nada, sencillamente primero empezar recordando que al final de la clase anterior, es decir, ayer, tampoco están lejos, habíamos planteado toda una serie de teorías evolutivas que vamos a utilizar para intentar entender cómo los microorganismos han ido adaptándose a las condiciones que les ha tocado vivir y cómo para adaptarse han ido ganando o perdiendo genes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estábamos hablando de la radiación adaptativa, estábamos hablando de la hipótesis, bueno, que en principio marcaría todas las estrategias de, de adaptación que han gestionado los procariotas, tanto la innovación como la reducción genómica o la racionalización genómica, ¿de acuerdo? Después tendríamos la hipótesis de la reina roja, que se aplica principalmente a, a la racionalización genómica, ¿vale? Y que básicamente decía que no, las bacterias, bueno, que los organismos no podían dejar de cambiar, no podían parar de cambiar, porque aunque las condiciones ambientales fuesen muy estables, siempre tenían que competir con la parte biótica, ¿vale? Y de hecho en bacterias esto es crítico porque en el momento en que una célula da lugar a las dos células hija, cada una de ellas es independiente de la otra, ¿eh? No tienen nada que ver, no hay colaboración en las bacterias. Es verdad que han inventado el quorum sensing, pero en principio hemos de plantearnos que las bacterias no colaboran entre sí, ¿de acuerdo? Entre las poblaciones. ¿Vale? Ya no os digo competir con otras bacterias que son de especies distintas a esa, ¿de acuerdo? Mencionábamos unos cuantos datos y después también hablábamos del trinquete de Müller, ¿vale? Que básicamente nos decía que en ausencia de recombinación, la mayor parte de las mutaciones van a ser perjudiciales para el organismo, ¿vale? Es decir, es una teoría que defiende la sexualidad frente a la asexualidad de las células, pero bueno, queda explicada en esta grafiquita en donde cuando aparece un mutante que realmente es esencial, pues no prospera en la población y es eliminado, ¿de acuerdo? ¿Vale? No tiene ninguna opción de recuperar el fenotipo porque no tiene recombinación con cromatidas hermanas, ¿vale? Bien, pero lo importante aquí era la genética, la deriva genética, entendiéndola como digamos, cuando el número es pequeño y entonces los cuellos de botella se producen al azar, y aquí poníamos la división de la célula, pues un mutante pues puede, aunque sea raro, puede ser seleccionado por motivo del azar, ¿vale? Y en este ejemplo que estábamos viendo, estábamos hablando de un mutante, en principio en un gen esencial, como sería un gen de la ruta de biosíntesis de la tiamina o de la biotina, en este caso, de una vitamina, que cuando no hay biotina, pues no puede vivir. Es decir, realmente es un gen esencial en un medio en donde no hay biotina. Pero si esto ocurre en un medio donde la vitamina está presente, aunque sea un gen esencial, realmente para ese microorganismo deja de serlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre normalmente en estos ecosistemas tan restringidos como son el interior de las células eucariotas, ¿vale? Y hay un montón de ejemplos de patógenos simbiontes que se ajustan a esto. Tienen un montón de requerimientos nutricionales proporcionados por las células y entonces, pues, se pueden perfectamente permitir el lujo de perder genes que en vida libre pues serían esenciales y serían intocables, ¿de acuerdo? Entonces, es una cuestión de suerte porque la población es pequeña, ¿vale? Que esa cepa se seleccione. Es cierto que a veces la suerte no es solo lo que funciona, ¿eh? Aquí hay que tener en cuenta que siempre la selección natural está presente y una pérdida de genes en este contexto, de genes que no son necesarios en este contexto, hace que los genomas sean cada vez más pequeños y obviamente tardarán menos en replicarse. Por tanto, sí que posiblemente estas bacterias con genomas más pequeños en estos contextos, en donde no requieren esos genes, pues empiezan a tener tiempos de duplicación, tiempos de división celular mayores y al final pues empiezan a colonizar per se, por selección natural, porque son ligeramente mejores el ecosistema que les toca vivir, ¿vale? De acuerdo. Pero bueno, la idea es esta, ¿eh? También pensad que las células se dividen en un tiempo récord, son rápidas dividiéndose, por lo tanto tampoco tiene demasiado tiempo el microorganismo para dividirse, ¿vale? Es más bien deriva genética lo que ocurre aquí, azar, ¿vale? Y finalmente teníamos la hipótesis de la reina negra, que sí que explica por selección natural la pérdida de genes, ¿de acuerdo?
porque en estos contextos en donde hay un montón de requerimientos nutricionales, pues si hay alguien que te fabrica un determinado compuesto químico y está en exceso, tú realmente no necesitas este gen. Y aquí lo importante era que vieseis en el ejemplo que los 3 microorganismos eran capaces de sintetizar todo lo importante para vivir, pero como producen gran cantidad de estos compuestos y los excretan al exterior, realmente puede llegar a la situación de que todos estos 3 organismos que son digamos, descendientes de estos 3 iniciales, que eran idénticos, pues son totalmente diferentes porque cada uno de ellos se encarga de la producción de un bien importante para la población que expulsa al exterior y que pueden todas ellas utilizar. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo extremo de la hipótesis de la reina negra, ¿vale? Pero la idea es esta. Entonces, ¿qué ocurría en esa célula eucariota? Pues que hay de todo. Entonces, perfectamente te puedes plantear perder rutas de biosíntesis de nucleótidos, perder rutas de biosíntesis de aminoácidos, y no todas las células tienen por qué ser iguales, ¿vale? Esto está ocurriendo en el interior de las células, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces ya dijimos aquí que íbamos a empezar a hablar de ejemplos concretos para ponerle nombre y apellidos a estos modelos evolutivos, ¿de acuerdo? Y el primero de todos es Pelagibacter ubique. Pelagibacter ubique es el paradigma de la hipótesis de la reina roja, ¿vale? Entonces, esta figura está sacada del artículo en el que secuenciaron el genoma, es antigua, es del 2005, pero la situación no ha cambiado para nada. Es decir, lo que tenemos aquí es el número de proteínas que vienen codificadas en los genomas de las bacterias que había en ese momento. Sería, digamos, el tamaño genómico, porque ya sabéis que una kilobase en procariotas es una proteína, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Y el tamaño genómico, es decir, hay esta relación y vemos que es una relación perfectamente lineal, ¿vale? Bueno, los microorganismos que había en esa época podían ser divididos en estas 3 estrategias: bacterias de vida libre, bacterias asociadas a hospedadores y simbiontes obligados o parásitos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, fijaros dónde quedaba Pelagibacter ubique. Pelagibacter ubique quedaba en el límite de las bacterias que tenían vida libre. Y a partir de ese punto, la mayor parte de las bacterias que aparecían, bueno, todas las bacterias que aparecían con tamaños genómicos más pequeños eran simbiontes o parásitos obligados, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí hay una serie de microorganismos que también lo son y que tienen un tamaño genómico más grande, pero la mayor parte de ellos están colocados por debajo de Pelagibacter ubique. Por tanto, en esos años se definió a Pelagibacter ubique como el microorganismo con el tamaño de vida libre, con el tamaño genómico más pequeño y con la mínima cantidad de genes, digamos, necesaria para vivir en esas condiciones. ¿Por qué se definió como la cantidad mínima de genes necesarias? Bueno, pues básicamente porque Pelagibacter ubique ha desarrollado su vida en el mismo ecosistema durante los últimos 3.600 millones de años. Por tanto, realmente se ha adaptado perfectamente a ese ecosistema. Y realmente la filosofía que hay detrás de todo lo que os he explicado ahora es que ese microorganismo, para ser más eficaz que sus convecinos, ha tenido que optimizar al máximo el material genético y, por tanto, ha perdido todo lo que es prescindible en esas circunstancias de vida libre. ¿De acuerdo? Solo ha retenido aquello que es esencial. Y además ha perfeccionado al máximo la estructura génica para vivir perfectamente en esas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa era la filosofía que hay durante todo este tiempo en el trabajo sobre Pelagibacter ubique. Hay aquí una serie de artículos más que han aparecido a posteriori y que siguen insistiendo en este aspecto porque es lo que hay. Es decir, este es el microorganismo que más tiempo lleva cambiando en la misma condición ambiental. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el tamaño genómico de este microorganismo? Bueno, este dato está sacado creo que del artículo de Grote, en donde ya hacen una comparativa de 5 cultivos puros de ese microorganismo aislados de diferentes partes del globo, de diferentes océanos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y vemos que el tamaño genómico es de 1431 más menos 44 CDs, es decir, que realmente tienen un tamaño genómico muy estable y muy parecido entre sí, a pesar de ser cepas totalmente distintas. Bueno, totalmente distintas, no son tan distintas cuando las comparamos, pero han sido aisladas en sitios geográficos muy distintos, ¿de acuerdo? Nosotros somos capaces de aislar 5 pseudomonas aeruginosa
del mismo gramo de tierra y todos tendrán una gran diversidad genética, serán muy diferentes entre sí, y en cambio nosotros aislamos 5 Pelagibacterium ubiquae de diferentes partes del globo y resulta que todos son genómicamente muy parecidos entre sí. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces partimos de esta base y, bueno, vamos a ver qué tiene de especial Pelagibacterium ubiquae, los genomas de Pelagibacterium ubiquae, ¿vale? Bueno, pues lo que veis aquí, a la izquierda de la figura, no es más que una representación con diagramas de Euler-Venn de cómo es el pangenoma y el corgenoma de Pelagibacterium ubiquae, ¿vale? Entonces, acordaros de la representación que hicimos el otro día y dijimos que el número que aparecía en el centro de la figura en donde coinciden todos estos conjuntos, ¿vale? Es el número de genes que forman o proteínas que forman el core genoma o core proteoma del microorganismo, ¿vale? El análisis está hecho con proteínas, ¿vale? Bien, entonces podemos ver, aquí tenemos los tamaños de los genomas en proteínas, bueno, en CDS, ¿vale? Y podemos ver que el core proteoma de este microorganismo está formado por 1060 proteínas, ¿de acuerdo? Es decir, 5 microorganismos distintos con un tamaño en proteínas de entre 1300 y 1500 tienen 1000 proteínas comunes entre sí, ¿vale? Si os acordáis del primer día de clase que mostramos el core proteoma de Escherichia coli, ¿vale? Dijimos que el tamaño genómico aproximado en CDS de Escherichia coli era de unos 4700 proteínas, ¿vale? Y el core genoma, al analizar 20, resultaba que era solo de 1900 o 1700, una cosa así. Es decir, un tercio del total de proteínas. 2 tercios sobran para lo que es el core proteoma. Si lo analizamos, si esa gráfica, si volvéis a ella y la analizáis con detalle y os fijáis en cómo es el core proteoma cuando hay 5, cuando se comparan 5 Escherichia coli distintas, ¿vale? Vemos que ese core proteoma está alrededor de los 2.500, 2.700 proteínas. Es decir, cae de las 5.000 en las que empezaban, porque se utiliza el primero, digamos, el tamaño genómico más grande, cae de 5.000 a 2.500, es decir, prácticamente la mitad, en solo 5 microorganismos, ¿vale? En cambio, aquí fijaros que es 1.000 de 1.300, que sería el promedio. Es decir, realmente hay una gran cantidad de genes conservados entre todas las cepas de este análisis de la comparación. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues como ha tenido tanto tiempo para perder genes, ha perdido todo lo que le es imprescindible. Es verdad que hay un flujo genético, es decir, reciben genes de fuera y tal y que cual, y encontramos genes que forman parte del pangenoma, pero la mayor parte del genoma de estos microorganismos es core genoma. La mayor parte de proteínas de estos microorganismos son core proteoma. ¿De acuerdo? Hay un aprovechamiento máximo de la información genética. No prescinde de prácticamente, ya no puede prescindir prácticamente de nada porque lo que le queda es lo esencial para vivir en esas condiciones, ¿vale? ¿Qué nos muestra esta gráfica que hay aquí a la derecha en negro? Bueno, pues está sacada del mismo artículo de secuenciación del genoma de Pelagibacterium ubiquae y nos está diciendo esa cepa que se secuenció en primer lugar, cómo era la distancia intergénica promedio, ¿vale? Entonces, aquí hay una representación de las distancias intergénicas promedio. Fijaros, por ejemplo, Escherichia coli tiene una distancia promedio de 85, ¿vale? Mientras que Pelagibacterium ubiquae la tiene de tan solo 3 nucleótidos. Bueno, esto no es del todo cierto, no todos los Pelagibacterium ubiquae tienen ese tan grande aprovechamiento genómico, pero sí que la primera cepa que se aisló y secuenció de Pelagibacterium ubiquae pues estaba súper bien aprovechada. Pero en general, dentro de nada veréis que realmente el aprovechamiento genético es máximo, es decir, prácticamente no tiene material genético que no codifique para genes funcionales, ya sean ARNs de transferencia, ARNs ribosómicos o ARNs mensajeros que codifican para proteínas. ¿De acuerdo? Las distancias intergénicas se reducen muchísimo. ¿Y por qué esto? Pues por lo mismo de la conservación de las proteínas. Pelagibacterium ubiquae solo se queda con aquellas proteínas, solo se ha quedado con aquellas proteínas que son esenciales para vivir en forma de vida libre en los océanos. Ha estado mucho tiempo viviendo en esas condiciones y como la hipótesis de la heroína roja le obliga a estar constantemente cambiando
para ser mejor que sus vecinos, al final ya no puede ganar y perder genes fácilmente, porque todo lo que tiene es esencial. Tiene que pulir su material genético, la estructuración del material genético, la localización geográfica de los genes y eliminar todo aquello que es redundante. ¿De acuerdo? Todo aquello que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Pues las zonas intergénicas, ¿vale? No nos olvidemos que las zonas intergénicas siguen siendo importantes. Es decir, tendrá promotores, tendrá RBS, porque toda proteína tiene que tener su RBS, ¿de acuerdo? Tiene que mantener esa estructura. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Pues está, digamos, colocando estas secuencias que son importantes para la transcripción y la traducción de las proteínas sobre los genes que también se traducen, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como el acoplamiento traduccional, ¿bien? Entonces, el acoplamiento traduccional lo podemos definir con esta estructura de aquí. Es decir, aquí tendríamos dos proteínas, una proteína en azul y una proteína en rojo, y fijaros que el codón de terminación de la proteína en azul coincide con el codón de inicio de la proteína roja, ¿vale? Este sería otro caso con este codón de terminación, y aquí tendríamos otro caso, ¿lo veis? En donde, pues aquí, pues tendríamos un aminoácido y esto se mete 4. Podemos meterlo más, de hecho, el acoplamiento traduccional puede ser, digamos, mayor. Nunca pasa en eucariotas, en procariotas lo que pasa en virus. Es decir, que una proteína que está codificada en la cadena directa, pues también tenga otra proteína codificada en la cadena complementaria. Sí que hay ARNs sin sentidos codificados en las cadenas complementarias, pero sí que se observa un cierto acoplamiento traduccional. Es decir, digamos, muchos genes, en el caso de Pelagibacter ubique, y bastantes genes en otros microorganismos, pues tienen el inicio de la proteína número 2 sobre la terminación de la proteína número 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y esto se conoce como acoplamiento traduccional. Y es un resultado del aprovechamiento máximo del material genético, sin perder regiones que no se traducen a proteínas y que son importantes para la transcripción y la traducción, ¿vale? Estas siempre tienen que estar. Bien, ¿qué vemos también con estos microorganismos? Bueno, pues que tienen elementos de regulación cada vez más pequeños. Es decir, mejor dicho, que con menos elementos reguladores son capaces de controlar perfectamente la expresión de las proteínas para vivir en las condiciones en las que tienen que desarrollarse. Bien. Yo qué sé, pensad en la vida, por ejemplo, de Escherichia coli, ¿vale? Que vive en nuestros intestinos y que puede estar, por ejemplo, a 37 grados centígrados la mar de bien, con bastantes requerimientos nutricionales, pero un buen día sale fuera y tiene que desarrollarse, pues, en el agua de una depuradora o incluso sobre la superficie de la tierra. A ver, si vais de excursión, a veces encontráis servilletas por ahí esparcidas, ya sabéis lo que ha pasado ahí. Pues ahí hay Escherichia coli, sin ningún tipo de duda, ¿no? Entonces es un microorganismo que está sujeto a condiciones cambiantes, ¿vale? Tiene, ya sabéis, 4.000 genes. Ya hablamos del número de proteínas que podía controlar un microorganismo en unas determinadas condiciones, pongamos 3.000, y por tanto él tiene que controlar perfectamente la expresión de todos esos genes. Para controlarlo necesita un montón de proteínas reguladoras, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa con Pelagibacter ubique? Bueno, pues solo tiene 1.000 genes. ¿De acuerdo? Bueno, 1.300 genes. Y vive en unas condiciones muy estables. ¿De acuerdo? Me diréis, no, pero el agua de mar puede estar a 25 grados o puede estar a 4 grados. Es verdad, hay una diferencia térmica. Pero un microorganismo que está viviendo a 25 grados, para pasar a un agua a 4 grados tiene que pasar mucho tiempo. Y tiene tiempo para ajustar su expresión, digamos, proteica para alcanzar ese óptimo a esa temperatura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, realmente, el hecho de estar siempre viviendo en unas condiciones muy estables hace que sean prescindibles muchas proteínas reguladoras. No quiere decir que la célula no esté perfectamente regulada. Lo que quiere decir es que con menos proteínas reguladoras puedes controlar mejor la expresión génica, ¿de acuerdo? Y entonces, en esta figura no estamos hablando de reguladores específicos, sí que estamos mostrando los homólogos a los factores sigma de la RNA polimerasa, que ya sabéis que es, digamos, la subunidad de la RNA polimerasa que reconoce el promotor y que se ancla en esa estructura y permite el anclaje del resto de subunidades de la RNA polimerasa. Bien, entonces fijaros cómo aquí en rojo tenemos a los SAR11, pues tienen muy pocos factores sigma, ¿de acuerdo? Es decir, esto es E0, esto es un error, no puede haber una bacteria sin factor sigma, pero bueno, 1, 2, 3, estamos hablando que entre 2, 3, 4 y 5 factores sigma diferentes
están todos los SAR11, ¿vale? Bueno, aquí tengo que decir que este patrón de menor número de proteínas reguladoras cuando el genoma es pequeño también se cumple en los simbiontes y parásitos obligados, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de los simbiontes, están en rosa, ¿de acuerdo? Y fijaros que también tienen muy pocas proteínas reguladoras. Bueno, en este caso, muy pocos factores sigma, ¿de acuerdo? Es decir, que este sería una convergencia de las dos estrategias de evolución para reducir el genoma, la degradación genómica o la racionalización genómica. Al final, tenemos pocos genes en esas células y las condiciones son muy estables, entonces es necesario poco control de la regulación, bueno, o un menor control de la regulación, y eso se traduce en un menor número de proteínas reguladoras. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pero aquí, este ya es un análisis en donde se están comparando pues, un montón de microorganismos. No es el análisis que vimos anteriormente, ¿vale? Sino que está hecho pues, hace muy pocos años, creo que es de un artículo del 2016, de esos 3 que os he puesto ahí, del más reciente de todos, ¿vale? Y entonces, están, ya lo veis, cada punto, este en colorcito o este en gris, es un microorganismo que ha sido secuenciado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y están comparando el tamaño genómico con el porcentaje de DNA no codificante, ¿vale? Y estos autores destacan una serie de microorganismos marinos que ellos han secuenciado y los tenéis aquí como destacados en colores. Y aquí tenéis la afiliación de estos microorganismos marinos secuenciados a diferentes tipos de vida celular, ¿vale? Entonces, quiero que nos comparemos los rojos, que serían los que ellos definen como SAR11, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Con los rosas, que son los que definen como simbiontes, ¿vale? Entonces, fijaros el porcentaje de DNA no codificante que tienen esos microorganismos. Aquí están incluidos también como porcentaje de DNA no codificante los pseudogenes, ¿vale? Que son fragmentos de ADN que digamos, codifican para partes de proteínas, pero que obviamente no pueden dar lugar a una proteína completa porque, por ejemplo, no tienen RBS y no pueden ser traducidos, ¿de acuerdo? O porque realmente, en principio, recordarían a una hidrolasa, pero no tienen ningún dominio para una hidrolasa funcional. Y además tienen tamaños, digamos, de CDS muy pequeños, ¿vale? Es decir, hay una serie de criterios para definir un gen como un pseudogen que ahora escapan de esta clase. Pero para que entendáis que ese porcentaje de DNA no codificante, que en la figura antes para SAR11 era de 3 pares de bases, ¿de acuerdo? Solo contemplaba la distancia entre los genes, ¿vale? Independientemente eran genes o pseudogenes, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí esto se tiene en consideración en este estudio. Pero fijaros dónde están todos ellos. Están aquí agrupados. Están, digamos, en el rango inferior de aprovechamiento, en el rango máximo de aprovechamiento del tamaño genómico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero fijaros qué pasa con los simbiontes. Es verdad que hay simbiontes que tienen un aprovechamiento muy grande del material genómico, ¿vale? Como este o estos dos de aquí, que estarían al mismo rango, a lo mejor, que de SAR11. Pero fijaros toda esta colección de aquí, que también son simbiontes, tienen tamaños genómicos muy pequeños, pero tienen mucha cantidad de material genético que no codifica para proteínas, ¿de acuerdo? Y esta es una de las características básicas entre lo que sería la racionalización genómica y la degradación genómica. La racionalización genómica ha supuesto la pérdida de material genético, digamos, no útil, de una manera muy paulatina durante un largo periodo de tiempo, únicamente regida por la selección natural, porque el número de bacterias es muy grande y es muy complicado, digamos, que, bueno, no hay deriva genética, no hay la selección de unos microorganismos que van a ocupar un determinado nicho ecológico determinado, ¿no? La masa es muy grande, N es muy grande y todo cambia muy lentamente, pero sigue cambiando paulatinamente. Entonces, están fabricando el mejor genoma posible de una manera muy racional. Por eso se llama racionalización genómica, ¿de acuerdo? En cambio, aquí, que está dominado por la deriva genética y que está dominado por... me he bloqueado. Y por tamaños poblacionales muy pequeños, ¿de acuerdo? Pensad en los endosimbiontes, ¿vale? Entonces sí que hay pérdidas grandes de material genético
que en principio no son útiles porque en esas condiciones están todos los requerimientos nutricionales que existen y, bueno, no tiene por qué, digamos, procesarse las distancias intergénicas. Es decir, se pierden genes y ya está. Los endosimbiontes suelen tener distancias intergénicas parecidas al resto de microorganismos. ¿De acuerdo? No hay una selección natural de endosimbiontes con un tamaño intergénico mínimo. ¿De acuerdo? Sino sencillamente, pues, ocurre lo que el azar ha concedido en esas condiciones de vida de cada uno de los endosimbiontes, ¿vale? Por tanto, llegamos a esa misma conclusión, es decir, los endosimbiontes, los que están, digamos, sujetos a la hipótesis de la reina negra y a la deriva genética, ¿vale? Tienen un peor aprovechamiento del material genético, ¿vale? Reducen su genoma porque no necesitan los genes, pero no lo hacen de una manera, digamos, racional, ¿vale? Mientras que la racionalización genómica sí que persigue siempre el óptimo aprovechamiento del material genético. ¿Por qué? Porque la N es muy grande y tú tienes que seguir siendo mejor que tu vecino y haces pequeños cambios para conseguirlo, ¿vale? Muy bien. Otra cosa que es interesante destacar en ambas estrategias es lo de los pseudogenes, ¿vale? Seguimos hablando de lo mismo, del aprovechamiento del material genético, ¿vale? Entonces, en este caso he utilizado una comparativa entre dos géneros de bacterias parásitas de células, bueno, de organismos eucariotas, como serían las Rickettsias y las Wolbachia, y hablamos otro día, son alfa-proteobacterias, y he escogido estas dos, el análisis lo he hecho porque encontré en esos papers que había allí, están hablando de que los microorganismos como Saronce pues tienen pocos pseudogenes y los simbiontes que han optado por la degradación genómica pues tienen muchos pseudogenes, ¿de acuerdo? Pero no encontré ni una tabla ni una gráfica que lo mostrase. Entonces decidí pues coger 3 genomas de los que habíamos ya mencionado que fuesen con un tamaño genómico más o menos aproximado. Si os fijáis, pues estamos hablando pues esto de unos 1.300, 1.400 CDS, ¿vale? Bueno, genes en este caso. Está sacada de la tabla de los genomas completos que teníamos allí. Hay ya más pelagibactes que los que estaban en ese paper. Hay bastantes Rickettsias y bastantes Wolbachia. Esto sería la desviación estándar. Fijaros que las desviaciones estándar de los tamaños genómicos pues varían muchísimo ya entre las Rickettsias y las Wolbachia cuando lo comparamos con Pelagibacter. O sea, todos los genomas de Pelagibacter son más o menos iguales y aquí hay diferencias más grandes. ¿Por qué? Porque unas pueden perder más genes que otras y siguen siendo eficaces en las células. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero estamos hablando de microorganismos con un tamaño genómico muy parecido, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que os muestro aquí? Pues el porcentaje de ORFs que han sido definidas como pseudogenes. Es decir, que realmente, aunque en un análisis de que empieza por una TG y un TGA, vosotros los identificaríais como genes, no tienen RBS o no tienen dominios funcionales que puedan justificar su función y que, por tanto, han sido definidas como pseudogenes por los investigadores, ¿vale? Entonces, fijaros el porcentaje de pseudogenes que tienen estos 3 grandes grupos. Pelagibacter tiene prácticamente nada, ¿de acuerdo? Mientras que Rickettsia y Wolbachia, aunque tienen un montón de genes, pues realmente la mayor parte, bueno, muchos de ellos, hasta el 15% incluso, o hay cepas que incluso llegan al 20%, pues no sirven para nada. Es decir, son restos de genes que han quedado allí por cómo se ha ido reduciendo el genoma, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ya lo sabéis, está regido en caso de Rickettsia y Wolbachia por la deriva genética y tamaños poblacionales pequeños, mientras que Pelagibacter es pura selección natural con un tamaño genómico inmenso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí vuelvo a recordar lo del uso de las guaninas citosinas o timinas adeninas. Veíamos que los genomas pequeños estaban enriquecidos en adeninas timinas y, por tanto, empobrecidos en guanina citosina, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Estos son los porcentajes de estos grupos atendiendo a ese dato, ¿vale? Y os puse o planteamos 2 motivos y los quiero recordar ahora. Uno, que es muy importante para Pelagibacter ubique, es el número de nitrógenos que se necesita para hacer una pareja de timina-adenina frente a una pareja de guanina-citosina, ¿de acuerdo? Se necesitan 2 nitrógenos más, un nitrógeno más, perdón, para una pareja citosina-guanina
en vez de una timinadenina. Y entonces, en un sitio donde el nitrógeno es limitante, como es el agua de mar, esto ha sido esencial, ¿vale? Es decir, es un aprovechamiento de los elementos con los que dispone Pelagibacter para vivir, ¿vale? De acuerdo. ¿Esta estrategia de aprovechamiento de los elementos es aplicable a Rickettsia y Wolbachia? Pues realmente no, porque Rickettsia y Wolbachia, que viven en el interior de esas células, de estos organismos eucariotas, ¿vale? No tienen una limitación de nitrógeno, ¿vale? Entonces, la limitación de nitrógeno, que ha sido esencial para entender el enriquecimiento en adeninas y timinas de los genomas de Pelagibacter y de otros microorganismos marinos, ¿vale? No es aplicable a microorganismos endosimbiontes de células eucariotas o de simbiontes de organismos eucariotas, porque no hay una limitación de nitrógeno en esos organismos. Pero han escogido el mismo camino, es decir, tener genomas ricos en adenina timina. ¿Por qué? Bueno, pues la otra explicación, que también es aplicable a ambos realmente, es por el número de puentes de hidrógeno que se forman, ¿vale? Una cadena rica en guaninas y citosinas es más estable porque tiene más puentes de hidrógeno que una de adenina timina, ¿vale? Pero obviamente en el interior de la célula todas las moléculas de ADN, independientemente de los puentes de hidrógeno, son estables porque hay un montón de puentes de hidrógeno en una cadena de ADN, ¿vale? ¿Dónde gana un microorganismo ventajas por tener menos puentes de hidrógeno en una cadena de ADN? Bueno, pues pensad en el proceso de polimerización. El proceso de polimerización necesitáis una herramienta molecular, la helicasa, que va, digamos, rompiendo estos puentes de hidrógeno, ¿vale? Por tanto, una helicasa circulando por una cadena de ADN dicatenario y abriendo la cadena, digamos, trabajará más relajadamente o irá más rápido, si es la misma helicasa, en una zona rica en adeninas timinas que en una zona rica en guaninas y citosinas, ¿vale? ¿Y eso qué supondrá? Pues eso supondrá un menor tiempo de polimerización del ADN, ¿vale? Porque si tardamos más en abrir la cadena, tardaremos más en polimerizar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué parece ser que es importante esto? Bueno, acordaros que hablamos de la tasa óptima de mutación de los microorganismos. Es un balance de muchísimas cosas, ¿vale? Pero también es un balance de lo rápido que polimeriza la DNA polimerasa, porque la DNA polimerasa tiene tendencia a incorporar errores cuando, digamos, se gasta. ¿Y cuándo se gasta? Pues cuando lleva mucho tiempo polimerizando, ¿vale? Entonces, si va más rápido polimerizando una cadena de ADN, cometerá menos errores. Pero no es que cometa muy pocos errores, no es importante que cometa pocos o que cometa muchos. Tiene que cometer los adecuados para permitir la tasa ideal de cambio de los microorganismos, que está definida con 10 a la menos 8 mutaciones, ¿vale? De acuerdo, como tasa de mutación, ¿vale? Bien, entonces a esto tenemos que añadirle otro aspecto importante, y es la capacidad de recibir mutaciones, ¿vale? Por agentes físicos externos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. La cantidad de radiación ultravioleta que recibe un microorganismo cuando está viviendo, por ejemplo, sobre la superficie de una hoja, ¿vale? O justo en la superficie, en el primer centímetro del agua de mar, es muy grande, ¿vale? Pero a medida que nos vamos, digamos, entrando dentro de la columna de agua, cada vez hay menor radiación ultravioleta. Y la mayor parte de microorganismos del grupo de Pelagibacter que se desarrollan en el agua se están desarrollando a bajas intensidades de radiación ultravioleta. Por tanto, reciben una baja cantidad de mutaciones por esa radiación, ¿vale? Lo mismo ocurre con los endosimbiontes. Cuando tú vives dentro de una célula, estás protegido de la radiación ultravioleta. Es decir, que hay toda una serie de mecanismos de protección que dejan de ser necesarios, ¿vale? En los endosimbiontes esto es crítico. Los sistemas de reparación de mutaciones inducidas por la radiación ultravioleta no son necesarios porque no se producen esas mutaciones ahí. Por tanto, esos directamente han desaparecido, ¿vale? En endosimbiontes, el sistema UVR-ABC, que es el que se encarga de reparar esos dímeros de timina, ha desaparecido. No hay endosimbiontes celulares con ese sistema. Son genes que no son esenciales y que han sido eliminados. Y en algunos Pelagibacter, pero no en todos, eso también ha desaparecido. La mayor parte de Pelagibacter se supone que lo mantienen porque más tarde o más temprano en la recircularización del agua llegarán a vivir en superficie. Entonces parece ser que los genes VR sí que son necesarios, ¿vale?
Pero los sistemas de reparación de emparejamientos erróneos, MUT-SLH, han desaparecido en ambos casos, ¿de acuerdo? Han desaparecido en Pelagibacter y ha desaparecido en los endosimbiontes. ¿Por qué ha desaparecido? Hombre, porque son genomas muy pequeños. La DNA polimerasa es la que es y incorpora mutaciones, pero claro, los incorpora, digamos, en baja cantidad porque tarda muy poco en polimerizar un genoma tan pequeño. ¿De acuerdo? Pero algunos introducen. Entonces, tú necesitas ese balance de incorporación de mutaciones por la DNA polimerasa y reparación de las mutaciones para mantener el nivel en 10 a la menos 8. Si resulta que tú tienes un genoma muy pequeño y rico en adeninas timinas, ¿vale? Y tienes un sistema de reparación de mutaciones, a lo mejor tu tasa de incorporación de mutaciones no es de 10 a la menos 8, sino que es de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10. Y es una tasa demasiado baja para poder, digamos, ser competitivo frente a tus vecinos, ¿de acuerdo? Por tanto, una de las soluciones que han buscado ambos organismos, al tener un genoma pequeño, digamos, es perder el sistema de reparación de mutaciones. Y tanto Pelagibacteres, es decir, tanto los microorganismos que utilizan la racionalización genómica como estrategia, como los endosimbiontes, es decir, aquellos microorganismos que han utilizado la degradación genómica como sistema de, digamos, reducción del material genético, ¿vale? Carecen de sistemas de reparación de mutaciones por emparejamiento erróneo, carecen del sistema MUT-SLH, ¿vale? Y entonces, digamos, la carencia del sistema de reparación de mutaciones y la riqueza en adeninas timinas junto a la tasa de incorporación de mutaciones de la DNA polimerasa, que sí que tienen prueba de lectura, consigue la tasa ideal de mutación para que el microorganismo pueda cambiar en cada generación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Bien, y bueno, hemos visto antes un corproteoma de Pelagibacter, vamos a ver ahora un corproteoma de micoplasma. Entonces, fijaros, aquí tenemos pues 3 micoplasmas Iopneumoniae, ¿vale? Que tienen unos tamaños genómicos muy pequeñitos, todas son la misma especie, son aislados de pacientes distintos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fijaros como el corproteoma también es muy grande en porcentaje en comparación al tamaño genómico, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, ese tamaño genómico es brutal. Aquí hay un error, es obvio, porque estos dos, aquí me he equivocado yo, tienen un tamaño genómico más bajo que el corproteoma. Pero si sumamos, ¿vale? Veremos que los números, a este tendríamos que sumarles este círculo de aquí, entonces sería 663 más 26 más 15, ¿vale? Este es el tamaño genómico de este micoplasma, ¿vale? Y aquí. Es igual, fijaros que el porcentaje es enorme, es decir, más del 90% de las proteínas que tienen estas 3 cepas de micoplasma y Pneumoniae, ¿vale? Forman parte del corproteoma, ¿de acuerdo? Y de hecho el corproteoma entre miembros del mismo género, estos son 3 especies distintas de micoplasma, pues también es muy grande, ¿vale? Es decir, claro, hay muy pocos genes. ¿Qué genes quedan en las células que están viviendo en esas condiciones? Pues quedan los que realmente son esenciales para la vida de esa célula en el interior de las células o organismos que colonizan, ¿vale? ¿Son los genes esenciales que explican la vida de la célula? Hombre, pues por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es el tamaño mínimo de un genoma para poder ser una célula y poder crecer como tal, ¿vale? Pues los modelos, lo veréis dentro de 1 o 2 sesiones, que hablaré 20 minutos del tema, están centrados en el género micoplasma, ¿vale? Porque micoplasma, aunque realmente en la naturaleza depende de otros organismos, sí que se le ha podido diseñar un medio de cultivo muy específico para micoplasmas, pero que nos permite cultivarlo en el laboratorio en forma de cultivo puro y hacer experimentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y muy probablemente en estos sistemas estamos encontrando lo que sería la célula mínima, ¿vale? Una célula mínima que sería aquella entidad de tamaño genómico mínimo, que sería aquella entidad celular que es capaz de replicarse en condiciones controladas de laboratorio y que esto es interesante desde el punto de vista biotecnológico, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la característica de estos microorganismos? Bueno, pues pocos genes, en principio menos de 1000, mientras que como mínimo se necesitan 1000 y algo genes, pocos, pero más de 1000 para vivir libre, ¿de acuerdo? Y solo aquellos que son esenciales para mantener la simbiosis,
¿vale? El core genoma o core proteoma es equivalente, es muy grande, ¿vale? En porcentaje, es decir, fijaros que es la mayoría. Pero, sin embargo, cuando analizamos el metabólico, es decir, nosotros todos estos genes los podemos agrupar en diferentes características, ¿vale? Fijaros aquí, lo que hay es una funcionalidad que sería el almacenamiento de información, que sería la manipulación de DNA y ARN y tal. Metabolismo bacteriano, cómo obtienen energía o cómo fabrican componentes, ¿vale? Y procesos celulares, como por ejemplo la división celular, ¿de acuerdo? Y aquí, pues algunos que están pobremente caracterizados, ¿eh? Esto está sacado de este artículo de aquí, ¿vale? Bueno, pues fijaros que en el caso del metabolismo, el porcentaje de genes en el core genoma, ¿vale?, es más bajo que en el resto de fracciones, ¿vale? Es decir, que realmente hay un empobrecimiento en el core proteoma de genes metabólicos. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio, los requerimientos nutricionales los va a obtener de la célula en la que vive, entonces puede prescindir de estos. Tenemos un montón de genes relacionados con el funcionamiento celular, en lo que refiere a la transcripción, traducción, replicación, división celular, ¿vale? Mantenimiento de la estructura celular y menos del metabolismo. ¿Por qué? Porque va a ir, digamos, estirando del hospedador. Pero bueno, si estamos en simbiosis, algo tiene que proporcionar, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, estos microorganismos que están en simbiosis, algo proporcionan y suelen ser, por ejemplo, aminoácidos esenciales, que no podemos nosotros incorporar, bueno, los organismos que los contienen, pues no los pueden incorporar fácilmente, digamos, por la dieta y entonces los fabrican estos organismos. Por esto están, digamos, dentro. No es el caso de micoplasma, ¿vale? Que es un patógeno y que no está en todos los humanos, pero Buchnera acidícola, que hablamos de ella, ¿de acuerdo?, es uno de estos casos. Es decir, Buchnera acidícola fabrica una serie de aminoácidos esenciales para los ácidos en los que vive. Y así los ácidos no tienen que obtenerlos de la dieta porque no los pueden obtener de la dieta, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, y esto ya lo hemos ido contando, ¿vale? Entonces, estos microorganismos que han optado por la degradación genómica, ¿vale?, además de tener estas características que hemos explicado en esta figura, pues tienen frecuentes pseudogenes, la distancia intergénica podríamos definirla como normal, carecen de sistemas de reparación de mutaciones y siguen manteniendo genomas ricos de adenina y timina, como hemos explicado y hemos intentado justificar. Muy bien, ¿y qué nos queda? Pues nos queda el incremento del tamaño genómico, la innovación genómica, ¿vale? Y acordaros que nosotros teníamos un microorganismo que estaba aquí, que era de tipo 2, genomas medianos, que podía, digamos, perder genes y entrar en microorganismos de tipo 1 y que cuando superaba este pico de aquí, ¿vale?, pues ya no tenía camino, no podía volver atrás, ¿vale? Y este es el punto de Pelagibacter ubique y esto sería el punto de Mycoplasma genitalium. Y esto sería Carsonella rudi, acordaros, el orgánulo a partir de aquí, orgánulos celulares, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando incrementamos el tamaño genómico? Bueno, hay este segundo pico y definimos que los de genoma medio se podían ir hacia la derecha o hacia la izquierda mientras no superasen estos picos. Pero en el momento que superaban este pico, ya su tendencia natural sería solo a innovar genes, no podría volver atrás, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que dice la teoría. En la práctica, pues no lo sabemos, ¿vale? Pero esto es lo que creemos nosotros. Y fijamos que aquí definimos en esa figura un límite, que es el límite de Van Nimwegen, está escrito aquí, ¿vale? Que sería el número máximo de genes que puede contener una célula procariota, tal como han decidido vivir las células procariotas, es decir, sin núcleo, sin, digamos, las fases del ciclo celular, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando incrementamos el tamaño genómico, ¿vale? Bueno, pues esta figura que está sacada del Broad resume lo que está pasando, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es un incremento relativo, es decir, en porcentaje. 10.000 proteínas son el 100% de las proteínas, 8.000 proteínas son el 100% de las proteínas, 6.000 proteínas son el 100% de las proteínas. No es en términos absolutos, es en porcentaje, ¿vale? Entonces, fijaros qué pasa con las proteínas del metabolismo bacteriano, las de la generación de energía, ¿vale? Empezamos a este nivel, y mira que vamos incrementando el tamaño genómico de los microorganismos. Es verdad que se va incrementando el porcentaje relativo de CDs involucradas en el metabolismo bacteriano, pero el incremento es muy, muy, muy bajo. De hecho, fijaros aquí que casi ya no hay incremento de microorganismos, del tamaño genómico. Estamos hablando de microorganismos de 4.000, 6.000 proteínas, ¿de acuerdo? Pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli, aquí Pelagibacter ubique, ¿vale?
O sea, no hay un incremento tan grande del tamaño genómico, pero sí que hay un incremento brutal del número de genes. De acuerdo. Fijaros qué pasa con las herramientas que se utilizan para la transcripción, replicación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perdón, para las proteínas de la replicación y de la traducción, ¿vale? En rojo y verde. Fijaros que en las células con el genoma más pequeño son porcentajes muy grandes porque se requiere una dotación mínima de proteínas para replicarse o una dotación mínima de proteínas para fabricar los ribosomas y poder fabricar proteínas, ¿de acuerdo? Pero ese número de proteínas es el mismo si tienes 500 kilobases a si tienes 6.000. Por tanto, realmente el porcentaje cae dramáticamente, ¿vale? Es decir, realmente las proteínas para el mantenimiento de la integridad celular son las mismas. Tengas 1 millón de pares de bases a tengas 6 millones de pares de bases. Hombre, ganaremos unas cuantas más, habrá a lo mejor una nueva DNA polimerasa, ¿vale? Todas estas cosas valen, pero en porcentaje ves que hay una caída brutal a medida que incrementamos el tamaño genómico. ¿Y dónde hay el incremento grande en porcentaje de proteínas atendiendo al incremento del tamaño genómico? Pues fijaros estas dos categorías, transcripción y transducción de señal. Son mecanismos que controlan la expresión de las proteínas, ¿vale? En esta categoría de transcripción no solo está la RNA polimerasa con sus factores sigma, sino que también están todos los reguladores específicos y todos los reguladores globales que hay en las células. Es decir, que para gestionar unos pocos más genes metabólicos y poder hacer más cosas, tienes que incrementar muchísimo el control de la expresión, ¿vale? Y la traducción de señal es lo mismo, es decir, la traducción de señal no es más que identificar antes de que entren las señales en la célula estas señales para poder, digamos, activar la maquinaria celular y acelerar su aprovechamiento, ¿vale? Es decir, es un sistema adicional de regulación de la transcripción, ¿vale? Por tanto, van a la par, ¿vale? Fijaros que cuando tenemos un incremento del tamaño genómico, tenemos un incremento brutal de las herramientas para controlar la expresión génica, mientras que el incremento de los genes implicados en el metabolismo, es decir, en lo que saben hacer de más estas bacterias, pues no es tan grande, ¿vale? Y entonces esto es lo que se conoce como un incremento de la burocracia celular, ¿vale? Que es lo que determinaba el límite de Van Nimwegen, ¿vale? Bien, fijaros aquí, en donde aquí ya estamos hablando de proteínas reguladoras, ¿vale? Y cuantificando las proteínas reguladoras atendiendo al tamaño genómico. Esta sería la representación, digamos, lineal, y vemos que hay un incremento brutal de las proteínas reguladoras, ¿vale? Y aquí tendríais la representación con las transformaciones logarítmicas, y que vemos que a medida que incrementamos el tamaño genómico, pues se dispara el número de proteínas reguladoras. Ya habíamos visto esto trabajando con los factores sigma, ¿vale? Que son los que al final, digamos, agrupan los grandes bloques de transcripción, ¿vale? A medida que se incrementa el tamaño genómico, se incrementa muchísimo el número de factores sigma que tiene la célula, ¿vale? La de dentro es la global y aquí estamos hablando de hasta 300, 250 factores sigma dependientes para controlar la expresión de los genes en las bacterias que tienen pues más de 10 millones de pares de base, ¿vale? Es decir, que hay un incremento brutal de las proteínas reguladoras. Pero no solo eso, y es que los operones cada vez se hacen más pequeños, ¿vale? Estos artículos están hablando del tamaño de los operones y lo primero que hacen es definir a los genes, definir qué operones hay en las células, ¿vale? Es obvio que desde el punto de vista teórico, ¿vale? Todo gen tiene que estar dentro de un operón, porque si no, no se transcribe, ¿vale? Pero es verdad que hay herramientas para identificar operones y se basan en la identificación de las secuencias que reconocen los operones para anclar, que reconoce la RNA polimerasa en el anclaje, ¿vale? Y por eso están hablando de que, por ejemplo, todos estos microorganismos, pues parece ser que solo tienen un 60% de genes en operones. No es verdad, todos los genes están en operones, pero los investigadores podemos identificar no todos los operones desde el punto de vista de la expresión, ¿vale? Porque estamos limitados por las herramientas para identificar dónde se une la RNA polimerasa, ¿vale? Pero bueno, la idea es esta, ¿vale?
Tenemos aquí 3 grandes grupos de organismos que han sido comparados, Firmicutes, beta y alfa proteobacteria, y fijaros que en todos los casos el porcentaje de genes que encontramos en operones que nosotros podemos identificar, a medida que se incrementa el tamaño genómico, va cayendo, ¿vale? Caen, ¿de acuerdo? Y la longitud de los operones promedio para estos microorganismos también va cayendo a medida que incrementamos el tamaño genómico. Es decir, por ejemplo, el tamaño promedio de estos microorganismos sería de 4 genes por operón identificado, mientras que aquí tendríamos 3. Y fijaros que hay una tendencia a la caída. Es decir, que cuanto más grande es el tamaño genómico, menos operones identificables hay y más pequeños son los operones. Como si dijésemos que un operón, cuando está trabajándose en un genoma de 2 millones de pares de bases, tiene un determinado tamaño, pero cuando pasa a un genoma de 5 millones de pares de bases, tiene una tendencia a dividirse en 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario controlar mejor la expresión de las células y para eso están las proteínas reguladoras que se ven incrementadas, ¿vale? Y no solo esto, sino que también tenemos una pérdida de la conservación de los genes que forman parte de estos operones. Es lo que os decía. A lo mejor tú tienes un operón formado por 5 proteínas en células de tamaño genómico pequeño y este mismo operón que tú lo puedes identificar queda fraccionado en 2 operones distintos y eso hace que se rompa la sintenia, que se rompa la conservación de los genes que forman parte del operón, ¿vale? Este índice es el índice de conservación operónica y hace referencia a esto, ¿vale? Por tanto, a medida que vamos incrementando el tamaño genómico de los microorganismos, ¿vale? Tenemos que hay un incremento de los genes reguladores, que hay una fragmentación de operones, que los operones son más cortos y que se pierde la sintenia. Y, en definitiva, que cuesta más controlar la expresión. Y esto las bacterias lo pueden mantener hasta un determinado nivel de tamaño genómico. Y es el límite de Van Nieuwenhuizen, que cuando se describió era de 20 millones de pares de bases, pero como ya hemos encontrado un microorganismo de 20 millones de pares de bases, hay que incrementarlo un poquito. ¿Y cuál será el nuevo límite? Bueno, nadie lo ha definido todavía. Pongamos 25, ¿vale? Por poner un número. Pero nos está diciendo esto que con la manera que tienen los procariotas de vivir y cómo han organizado su tamaño genómico, no pueden crecer más que este límite teórico, que para nosotros va a ser de 25 millones de pares de bases. No habrá procariotas con un tamaño superior a 25 millones de pares de bases. No habrá procariotas con más de 25.000 genes. Son un montón, ¿eh? Son un montón. Pero si queremos tener más genes, hemos de transformarnos en células eucariotas. ¿De acuerdo? Esa es la grandeza de las células eucariotas, que se formaron y permitió la gestión de mayor cantidad de información genética que la célula procariota.